Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy tenía otro vídeo preparado, pero haciéndome el desayuno se me ocurrió otra vez, mientras desayuno, no sé, esa es como mi hora de inspiración, se me ocurrió hacer primero este reto, me llamaba más la atención. Aquí tengo un pequeño ranchito en Windenburg, que es un mundo en el que todavía no había construido, si no estoy equivocada. Y bueno, he cogido este solar porque no hay casas alrededor y así pues es un poco libre. Entonces he hecho este rancho que, como ves, está totalmente en blanco porque es solo la base. En esta página tenemos el listado con todas las emociones de los Sims 4. Entonces vamos a girar y tenemos que inspirarnos en la emoción que nos salga elegida. Vamos a ver si tenemos suerte y las que nos salen pues son fáciles de plasmar, porque hay algunas como atontado o mareado o centrado que no sabría muy bien cómo hacer, pero bueno, vamos a girar para el exterior a ver qué tal. Seguro. Bueno, esta es una de las emociones que es un poco complicada, pero aquí leyendo la Simspedia, los Sims seguros pueden triunfar en el ámbito social y en la carisma. Y el color predominante es el azul, así que no empezamos muy bien, la verdad. ¿Para qué mentirnos? Pero bueno, vamos a ver qué se nos ocurre. Voy a buscar el color azul, mezclando aquí un poco de piedra con a lo mejor algún panel. Y de hecho este azul es prácticamente el mismo que el de la propia emoción. Estas piedras de vidisleña son de un azul más bien oscuro, entonces creo que voy a cambiarlas. Creo que me convencen un poquito más. Y en las ventanas que he elegido del rancho hay un recolor azul, así que voy a ir cambiándolas para que encajen con lo que estamos haciendo. Y bueno, dado que ninguna emoción tiene el color blanco, voy a permitirme tenerlo en el resto de emociones, o sea que siempre esté ese elemento común del blanco. Luego, de cositas para el techo, pues puedo poner una chimenea y no sé si a lo mejor poner esto por todas partes para darle así un toque. Literalmente me ha pasado la vida por delante de los ojos porque el ordenador se me quedó sin batería y se apagó. Pero no sé cómo se quedó todo abierto, así que gracias a Dios no hemos perdido el progreso. He puesto en esta parte de aquí un conducto de ventilación de perros y gatos y creo que el tejado más o menos va a quedar así. Lo único, voy a cambiarle las tejas para que sean azules también y a buscar alguna ventana o algo para este hueco de aquí. Luego, de plantas tenemos estas azules, algunos arbustos y no hay árboles así que me peguen, así que lo que voy a hacer es, con esto que tenemos por aquí, decorar un poco la zona esta del exterior. Estoy poniendo de base estas margaritas azules y luego iré rellenando algunos huecos con las plantitas, y por los laterales pondré estos largos. Voy aquí con la herramienta de terreno marrón a pintar lo que sería la zona de las plantitas, y ahora voy a ir con las piedras cerrando la zona de las plantas. Relleno algunos huecos que queden con un poco más de margaritas y ya tendríamos la parte de aquí. Estoy añadiendo algunos detallitos más, un balcón por aquí y algunos arbustos también por la parte de atrás. He buscado la palabra seguro, seguridad, seguro, para poner algunas cosas y bueno, se me ha ocurrido poner la cámara esta de vigilancia para que los Sims se sientan seguros en su casa, y la palabra carisma, que bueno, se trabaja principalmente con el tema de los espejos, aunque sé que también hay otras cosas que podemos poner. Por ejemplo, en esta pared que queda vacía puedo poner algunos espejos y un podio. Y luego alrededor puedo poner algunas sillas o incluso puedo llevarlo un paso más allá y hacer una pequeña plataforma aquí y alrededor un par de sillas. Y estoy dudosa porque no sé si poner estas sillas que están dentro del filtro azul aquí de vida ecológica y que pegan un montón con el podio, o utilizar estas que son más informales. Creo que lo dejaré así, y como el sim para mejorar la carisma tiene que relacionarse con otras personas, voy a hacer por aquí como una zona para relacionarse. Voy a agregar en esta pared una fuente y por aquí nuestro típico combo de mesa con barbacoa. Y con esto tendríamos nuestro exterior seguro, inspirado fuertemente en el color azul de la emoción y en las relaciones sociales y en el desarrollo de la carisma.
Y bueno, para desquitarme un poco de poder utilizar esta silla, la he puesto aquí en la entrada, que además la he hecho muy sencilla, con lo básico, siguiendo la temática esta de los tonos azules. Y bueno, para la distribución interior había pensado en hacer aquí la cocina y el comedor, un baño, esto es un pasillo y en esta zona sería el salón, un dormitorio infantil, un dormitorio adulto con su propio baño y listo. Sacamos seguro y giramos. Tensos, ok. Tensos. A los intensos no les apetece ninguna actividad. Prueba a hacer que tu sim se dé un agradable baño o se relaje delante de la tele. Aquí tenemos dos opciones. Podría ser un salón relajante en tonos cálidos o hacer a lo mejor el baño de la habitación principal tipo relax. O incluso se me acaba de ocurrir que vamos a abortar misión, vamos a convertir esta habitación en un pequeño spa. Entonces le voy a sacar la puerta de aquí y solo se puede entrar a través de este baño. Puedo poner aquí la sauna y reducir un poco el tamaño de la habitación, o también puedo añadir aquí las esterillas de yoga y el taburete de meditación. Tenemos aquí esta estantería de zumos para hidratarse después de utilizar la sauna o de hacer yoga o de meditar, y es naranja. Y aquí al lado de la sauna se pueden poner cosas, que lo acabo de descubrir, así que puedo poner la bandeja de bebida y unas toallas. Luego para el suelo estoy buscando unos azulejos que sean naranja y una pared también de ese tono, y para la iluminación pues estoy buscando más bien apliques de pared que den una luz relajante. Voy a poner también este store para que lo puedan bajar y puedan tener intimidad cuando estén utilizando la habitación. Y yo creo que la habitación de la tensión ha quedado bastante bien. Quitamos tensa y vamos a la siguiente emoción. Inspirado. Los sims inspirados tienen montones de ideas creativas que están deseando ver la luz. Prueba a hacer que tu sim pinte en el caballete o toque un instrumento. Se me ocurre para la habitación inspirada hacer el salón y tener un montón de objetos que pongan a los sims inspirados. Predomina nuevamente el azul, pero es un azul más clarito, no tan oscuro. He buscado la palabra inspiración y me ha salido este panel. Entonces, ya que estamos, voy a poner la mesa esta del pack de interiorismo y algunos espacios de almacenamiento, y justo están en el tonito azul de la emoción de inspiración, así que súper bien. Un par de revistas de interiorismo y ya que estamos, pues hago un despacho completo. Creo que el bonsai te puede poner inspirado cuando le cambian la forma, y el pegote de arcilla también. Con este trozo de arcilla los sims se pueden poner inspirados y moldear distintas formas. Luego aquí en la ventana ponemos el caballete y esta lámpara de decoración inspirada. También hablaba de instrumentos, así que voy a buscar alguno. Este violín azul y la guitarra. Vamos, que este sim hace de todo, pinta, toca instrumentos, hace interiorismo, da discursos, hace yoga, medita. Madre mía, creo que al final me voy a quedar con este porque me parece muy bonito, con los detalles de la manta de los cojines, y además tiene el azul de los otros objetos, pero mantiene el mismo que el de la emoción inspiradora. No he conseguido este cuadro de Holish Wow, que ya sabes que me encanta, y creo que le pondré algo de música aquí debajo. Quizás estos amplificadores, ya que tenemos al lado la guitarra, y esta estantería por aquí para que puedan leer. En el centro de la mesa pondré esta bandeja y a lo mejor por aquí algunas plantas, y voy a mezclar las de licántropos con esta de vida en el pueblo. Me faltaría solo una alfombra, esta de universitarios, que yo creo que al final me voy a quedar con esta, porque sí es verdad que el color es más fiel a la emoción de la inspiración. Y como siento que esta pared está un poco sosa, la he cambiado por unas de ladrillos azules. Y este sería nuestro salón inspirador, con un montón de actividades para que tus sims se sientan inspirados, y los tonos azules. Vamos a quitar inspirado. Atontado. Ojito con atontado, porque ya aquí se me empieza a complicar la cosa. Los sims atontados sienten un cierto mareo y tendrán problemas para hacer algo de provecho. Prueba que tu sim se eche una siesta rápida o se dé un agradable baño. Un sim atontado es un sim borracho. No sé si esto va a reservarlo para una emoción peor o si ya usarlo con esta. A ver, es que no sé qué hacer, porque podría ser un comedor morado con el bar, el banco para echarse. Es que ya si me vengo muy arriba, incluso puedo poner una pista aquí de baile y hacer como una especie de comedor, zona de baile. Y yo creo que sí, que vamos a hacer algo distinto y me la voy a jugar. Y creo que voy a hacer la cocina y el comedor en una misma habitación.
y que sea lo que Dios quiera. No se nos puede olvidar el sofá para que los Sims se acuesten, y puedo ir por aquí estos muebles de bebida. Y bueno, pongamos que esta persona que hace aquí los meetings también hace pequeñas fiestas en la entrada de su casa. Para el piso voy a elegir este porque es el más discreto, y voy a intentar buscar un papel de pared que también sea bastante sutil. Y para la iluminación voy a utilizar esta señal por aquí y listo, porque se ve bastante iluminado ya de por sí. Una plantita por aquí que nos falte, y nuestra zona de atontamiento estaría completada. Es un poco rara, no te lo voy a negar, pero bueno, quitamos atontado y espero que nos salga una emoción buena. A ver, crucemos los dedos. ¿Qué es esto, chicos? Wey, no. Triste. Los Sims melancólicos tienen algunas de sus mejores ideas cuando están tristes. Prueba a hacer que tus Sims pinten o escriban un relato. Les cuesta pasar ratos con otra gente. Prueba que tu Sim use el espejo para darse una charla motivadora o se dé una panzada a llorar debajo de la sábana. Mi idea era hacer ahora la cocina y comedor, pero creo que voy a ir al dormitorio y otra vez me va a tocar hacerlo en azul. Los Sims tristes tienen 3 elementos básicos. 1, la cama donde llorar. 2, un espejo en el que tranquilizarse. Y 3, un elemento como un ordenador o algo así o un libro para poder escribir y desahogarse. Y voy a buscar una cama que sea de un azul muy oscuro, como la emoción de los Sims. No tanto por este azul medio o este clarito, sino por un azul más profundo. Como por ejemplo este. O este me gusta más. Y es la primera vez en mi vida que veo esta cama. O sea, estoy flipando ahora mismo. Con el cuadro de Van Gogh. Me parece wow. Y la verdad, ningún sitio me convence porque están muy cerca de puertas. Y como esta puerta me está fastidiando bastante y no hay necesidad de tenerla, voy a cambiarla por una ventana y a buscar a lo mejor una puerta, o mejor la voy a rodar aquí para que la cocina tenga salida al patio, y pongo aquí la ventana. No sé por qué, pero para esta casa me imagino una persona soltera que a lo mejor es tan talentosa y hace tantas cosas en su vida que no le da tiempo de buscar el amor. Y por eso está solito o solita. Y voy a intentar poner aquí como una especie de cortina o algo así que separe la cama del resto de la habitación, ¿no? Si alguna vez en la vida tengo que utilizar este cuadro, es aquí. Y no me voy a olvidar de poner el libro de escritura, un diario privado, el trío este de tazas, pero voy a utilizar las que están sucias. Lo típico cuando estás un poco más de bajona, que se te acumulan las tazas aquí en la mesita de noche. A todos nos ha pasado, yo creo. Unos clines aquí para llorar, y pondré a los pies de la cama unos zapatos. Por aquí este material de manualidades para que el Sim se inspire y haga cosas creativas cuando está triste. Y ahora para el tema de la iluminación voy a poner una que sea más bien tenue en el lado de la cama, como esta de papás y mamás. Y en este lado estas, que aunque son tan fuertes que le dan luz a toda la habitación, el Sim puede, yo que sé, apagar esta luz y encender solo esta cuando quiera ese momento de lúgubre, por así decirlo. Por aquí un poco de colonia y cosas de cuidado corporal. Voy a cambiar este espejo por este. ¿Por qué? Porque los Sims usando el espejo se pueden poner contentos, y como este es muy bonito y muy alegre, pues le puede ayudar a ponerse contento más rápido. Y en esta pared voy a poner este mural que me pareció muy bonito. Y listo, ya tendríamos nuestra habitación triste. Sacamos triste y giramos. Vacilón o vacilona, genial. Los Sims vacilones resultan divertidos casi sin proponerlo. Prueba que practiquen unos chistes en el micrófono o con otros Sims. Que la emoción vacilona es lila. Así que creo que por primera vez en este canal un reto que parecía un desastre
va a salir bien o no tan mal. Porque sinceramente con estas encimeras no quería porque es muy caro, pero bueno, teniendo en cuenta que este sim hace tantas cosas y está solito o solita, seguro que tiene dinero para comprarse esto y más. Y como es vacilón, voy a elegir esta mesa que es un poco más alegre o loca, y así le damos ese toque divertido. No se me puede olvidar que para que los sims estén vacilones hay que poner también un micrófono y un espejo para que se calmen. Este mismo aquí y el micrófono aquí, un poco encarando esta parte de esparcimiento. Y aquí tenemos la lámpara vacilona, que la puedo poner aquí en el centro de la mesa. Cambiamos la luz a esta parecida a la del salón y que tiene los tonos lilas y naranjas como la luz de aquí y el tapete. Y ya estaría la cocina vacilona. Para acabar nos quedan los baños, que depende de la emoción que nos salga, haré uno o los dos. Quitamos vacilón y le damos. Contento. Tienen sensaciones maravillosas respecto a la vida, potencia cualquier emoción positiva. No dice mucho, la verdad. Veo que tenemos bastantes opciones, como por ejemplo esta de vida ecológica. Y ya que estamos, podemos tirar a tope con ese pack. O este, y para las duchas tenemos varias opciones y no me agradan mucho ninguna. Puedo utilizar esta y voy a buscar algún tipo de estantería que nos sirva de decoración. Creo que voy a poner esta de vida ecológica y simular que aquí están colgadas las toallas. Pongo esta planta por aquí que nunca la uso, unas toallas por aquí también, y voy a poner estas en blanco porque me gustan más. Y así ha quedado el baño contento y voy a hacer el baño de aquí contento para dejar todas estas emociones para un segundo vídeo si les gusta este. Así que lo voy a hacer súper rápido fuera de cámara y ya ahora te lo enseño. Este sería el otro baño contento. ¿Por qué me he decidido hacerlo contento aparte de para dejar para un segundo vídeo? Pues porque me parecía que tenía sentido que al lado de la habitación triste estuviera el baño contento, tipo que estás triste, luego te das un baño aquí relajante y se te sube un poquito el ánimo. No sé, me daba mucha penita este sim y quería que tuviera una habitación contenta. Y bueno, este sería el resultado de la casa de las emociones de los sims. Bueno, me acabo de dar cuenta, ay, de verdad, que no he hecho este pasillo. Y como dijimos de hacerlo las otras emociones en otro vídeo, voy a hacerlo de blanco, un poco territorio neutro. Por cierto, he puesto un banquito aquí fuera. Voy a cambiar la guitarra normal por la guitarra esta eléctrica. Me parece espectacular y tiene más sentido con los amplificadores. Y por aquí estoy poniendo una zona de lectura con esta lámpara, un reposapiés por aquí. Y ahora sí que sí, habríamos terminado el reto. Creo que la casa ha quedado al final súper bien. No sé, estoy muy contenta con el resultado. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sabes que realmente lo aprecio. Y te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!